Buenas noches, profesora. Mi nombre es Vanessa Borja y yo le voy a hablar acerca de la etiología del daño cerebral y sus alteraciones neuropsicológicas, específicamente las patologías vasculares y los traumatismos cráneoencefálicos. Aquí se puede apreciar un pequeño bosquejo con referente a los trastornos vasculares cerebrales, los temas que voy a tratar. En aspectos generales, principales factores de riesgo del padecimiento de enfermedades vasculares, la clasificación de los trastornos vasculares del sistema nervioso y los trastornos neuropsicológicos más frecuentes en las enfermedades vasculares. Bien. Los trastornos cerebrales vasculares son enfermedades vasculares o también conocidas por sus siglas como EVC. Son trastornos en las que un área específica del encéfalo resulta afectada causando una reducción de oxígeno, de sangre y de glucosa que interfieren en el metabolismo cerebral y producen frecuentes alteraciones neuropsicológicas o de la personalidad. Esta patología es más frecuente en varones y pueden causar padecimientos o factores de riesgo como lo es el más importante, que es la hipertensión arterial, en la cual se acelera la aterogénesis, degenera las fibras musculares de las arteriolas y multiplica por 3 el padecer de accidentes vasculares cerebrales. Tenemos la diabetes mellitus, que incrementa el riesgo de padecer EVC entre 2,5 a 4 veces. La hiperlipidemia, como su nombre mismo lo indica, se refiere a niveles elevados de lípidos y triglicéridos que provocan mayores alteraciones en la aterosclerosis carotidia y del polígono de Willis. Las enfermedades cardíacas, que constituyen el principal factor de riesgo en embolias cerebrales, el tabaquismo, el alcohol y otros factores como las hemorragias cerebrales, los traumatismos cráneoencefálicos, TCE, las infecciones al sistema nervioso central y la utilización de anticonceptivos orales. Bien, en su clasificación tenemos los isquémicos, que conforman el 85%, y los hemorrágicos el 15%. Los isquémicos se dividen en alteraciones globales y focales. Bien, la isquemia cerebral hace referencia a la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma total o parcial durante un periodo de tiempo variable. Los accidentes isquémicos reducen el oxígeno y la glucosa en una determinada zona del cerebro. Es decir, que es una área de infarto en la que se produce un área de infarto. Bien, la isquemia cerebral focal se refiere a la disminución del flujo sanguíneo cerebral, como su nombre mismo lo indica, hace referencia de manera global en diferentes partes del cerebro, como podemos apreciar en esta imagen. Esto puede ser debido a causas más frecuentes como lo es la parada cardíaca o cuadros producidos por shock prolongados. Las focales, como lo podemos ver, apreciar aquí, es específicamente en una área del cerebro. No es de manera total, solo parcial, y su efecto puede ser durante 24 horas. Se produce un ataque isquémico transitorio. Bien, esta isquemia contiene mecanismos de infarto. Estos mecanismos de infarto se pueden dividir en trombosis, embolia y reducción del flujo sanguíneo. La trombosis, que es el infarto trombótico, es la consecuencia de la oclusión de un vaso sanguíneo cerebral causada por un trombo obstructivo, como lo podemos apreciar aquí. Ya tenemos la embolia, que es la interrupción del flujo sanguíneo que afecta al cerebro, como lo podemos apreciar aquí, y el flujo sanguíneo que es el que se encuentra de esta manera. Bien, los hemorrágicos. Encontramos su clasificación en cerebrales, subaracnoides, subdurales, epidurales, y dentro de las malformaciones vasculares encontramos los angiomas y los aneurismas. Ya, los cerebrales se producen por una ruptura del vaso sanguíneo o sangrado de una arteria en el interior del cerebro. Aquí podemos apreciar en esta imagen una hemorragia intracerebral y una subaracnoida en la parte superior del cerebro. Ya, los angiomas son malformaciones arteriovenosas. Aquí podemos apreciar un angioma y aquí un aneurisma en una agnosia visual.
Aquí encontramos una arteria cerebral anterior y que está en conexión con la arteria comunicante anterior, y aquí se ha producido un aneurisma, el cual posteriormente es una bolsa que contiene un flujo de sangre muy liviano. Bien, dentro de los trastornos neuropsicológicos más frecuentes en las enfermedades vasculares tenemos en la arteria cerebral anterior se produce lo que es una hemiplegia contralateral, la disminución de la fluidez verbal, la disminución ejecutiva, el síndrome de desconexión, afasia transcortical motora, disminución en la capacidad para el procesamiento mental. La arteria cerebral media presenta alteraciones neuropsicológicas como lo es en la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia de conducción, déficit sensitivo contralateral, la grafía, acalculia, alexia, apraxia constructiva y el síndrome de hemiplegia. Ya, en la arteria cerebral posterior encontramos trastornos específicos como trastornos de memoria, déficit visual contralateral, las agnosias visuales y la prosopagnosia. Ya, traumatismo cráneoencefálico. Aquí podemos ver un pequeño bosquejo de los temas a tratar del traumatismo cráneoencefálico. Las características generales, las lesiones abiertas y cerradas, los trastornos neurológicos más frecuentes en un TCE y la escala de severidad del TCE según la duración del coma. Bien, en aspectos generales tenemos que los TCEs son una modalidad más frecuente en el daño cerebral en personas menores de 40 años. No solo se producen alteraciones en las zonas que se recibe el impacto, sino en otras áreas específicas como es consecuencia de la acción del efecto del golpe contra golpe. El área frontotemporal es la zona más susceptible a sufrir TCE. Provocan lesiones, se pueden provocar lesiones por traumatismo directo e indirecto. Dentro de lo que son manifestaciones de las lesiones de un TCE, encontramos hematomas en el cuero cabelludo, en zonas epidurales, subaracnoidas, subdurales y parenquimatosas. Fracturas craneales, rupturas de las meninges, conmoción cerebral, contusión cerebral, laceración y desgarro del tejido nervioso, edema cerebral postraumático, hipertensión craneal y otras secuelas que pueden ser infecciones en el sistema nervioso, la hidrocefalia y epilepsias postraumáticas. Bien, en las lesiones abiertas encontramos síntomas focales y riesgos incrementando epilepsia traumática. Se producen por un impacto sobre el cráneo produciendo una perforación ósea, una ruptura traumática de la dura madre y de una herida tisular. Las lesiones cerradas se producen por la pérdida del conocimiento como consecuencia de la deformación de las fibras de formación reticular en el tronco encefálico. Efectos difusos sobre las funciones cognitivas, los síntomas se agravan por la acción del efecto golpe contra golpe. Dentro de los trastornos neuropsicológicos más frecuentes en los TCE tenemos daños en la atención, procesamiento de la información, la memoria, el lenguaje, la motricidad y el funcionamiento emocional. En la atención se produce una falta de atención selectiva, una incapacidad para concentrarse, el procesamiento de la información, encontramos trastornos del pensamiento, dificultades de abstracción y razonamiento, dificultades para planificar actividades. Pérdida de iniciativa y demás. Entre la memoria encontramos amnesia postraumática, amnesia retrógrada, lagunas amnésicas y demás. Los lenguajes, las disartrías, la afasia transcortical motora y la motricidad, lenticidad de las respuestas motoras, apraxias y el funcionamiento emocional, frecuentes cambios de humor, lambidad emocional, ansiedad, depresión y demás. Bien, esta es la escala de severidad de los TCE según la duración del coma. Como mínima encontramos la duración de 1 a 5 minutos y su recuperación suele ser inferior a un mes. Como muy leve encontramos de 5 a 60 minutos y su recuperación suele ser de un mes. De leve de 1 a 24 horas y su recuperación de 1 a 3 meses. La moderada de 1 a 7 días y su recuperación de 3 a 9 meses. La grave de 8 a 30 días y su recuperación de 9 a 12 meses. La muy grave superior al mes y más de 12 meses.